Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí iniciando nuevamente este sábado nuestro programa, nuestro encuentro como habíamos quedado el sábado pasado. El sábado pasado iniciamos transmisiones y fue algo muy interesante poder compartir. Estaba viendo todo lo que habíamos considerado el sábado pasado sobre actitudes, aptitudes, conocimiento, cambio. Habíamos considerado también el aspecto de escucha activa, compartir algo sobre conciencia, sobre el darse cuenta y los insights, que no es exactamente lo mismo, pero que tienen una relación muy importante. Así que mi nombre es Hernán Olaechea. Estoy aquí para poder compartir desde DPI. DPI es Desarrollo Personal Integral. Así que esa es nuestra visión, esa es nuestra meta, poder tener un desarrollo integral, ¿no? Decíamos la semana pasada que a veces nos enfocamos en un solo aspecto, en una sola área de nuestra vida. Y eso no nos permite pues un equilibrio, una armonía. Necesitamos desarrollarnos de manera integral. Y cuando hablamos de sistema Dialogin, habíamos mencionado que ese yin significa el poder entrenarnos, ¿no? Como gimnasio. Y el diálogo es la idea de dialogismos, de meditación, tanto en su versión reflexiva como contemplativa, y diálogo. Entonces el ser humano necesita dialogar, empieza a dialogar inclusive consigo mismo, ¿no? Esa reflexión interior, ese diálogo interno que tenemos. Necesitamos aprender a dialogar con nosotros mismos, con las personas, hasta con las situaciones que vivimos. Así que un saludo para los que están en Facebook, en YouTube, en Periscope, por aquí también estamos con Instagram. Saludos amigos, gracias por acompañarme. Y el día de hoy vamos a meditar, reflexionar acerca de este tema tan importante como es el de la conciencia. Ahora, en sí como concepto, la idea de conciencia es un concepto pues amplísimo, ¿verdad? Podríamos verlo desde el punto de vista filosófico, neurológico, teológico. Hay muchas maneras de ver la idea de conciencia, pero nosotros nos vamos a incidir en el aspecto psicológico, ¿no? En el aspecto psicológico. Y creo que por ahí tengo algunas diapositivas que podemos mostrar. Estamos viendo la idea de conciencia, darse cuenta, insight. Decíamos que no podemos ver todo el concepto de conciencia porque es muy grande. Nosotros normalmente, como vemos aquí en la figura, pensamos más en lo relacionado a tomar conciencia de las emociones, por ejemplo, ¿no? Tomar conciencia de las emociones. Aún dentro de la visión psicológica de la conciencia es algo bastante grande considerar este tema. Pero, como vemos en esta diapositiva, queremos de todo esto concentrarnos en dos aspectos: en la idea de percepción, en la idea de atención. Qué importante es que podamos captar lo que sucede con nosotros, así como lo que sucede a nuestro alrededor. Y a veces, amigos, nosotros nos damos cuenta que con esta vida tan acelerada que tenemos, como que perdemos el contacto con nosotros mismos. Y no podemos percibir ni lo que nos pasa, ni lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso va a traer muchas veces cierto malestar con nosotros mismos,
y también va a tener una consecuencia en nuestras decisiones, una consecuencia en nuestras relaciones. Es interesante, por ejemplo, desde otra perspectiva, estamos viendo aquí también una diapositiva respecto, por ejemplo, a la visión del análisis transaccional, ¿verdad? Entonces ahí se habla de una conciencia, ¿no? Un estado de conciencia como padre, como adulto, como niño. ¿Cuántas veces has podido, por ejemplo, darte cuenta que has reaccionado como reaccionaba tu papá, tu mamá o una figura de autoridad que tú has tenido, como un maestro, como un hermano, con un amigo mayor, qué sé yo, alguien que ha sido un ejemplo para ti? Entonces, a veces, si nosotros tomamos conciencia de eso, nos vamos a dar cuenta que estamos repitiendo una manera de actuar. Entonces, qué importante es poder percibir esto. Diferente cuando actuamos basados, por ejemplo, en nuestro análisis, en nuestra reflexión, ¿no? Es una cosa totalmente diferente. ¿Y cuántas veces podemos percibir que estamos actuando como cuando éramos niños? Por ejemplo, esas reacciones que teníamos de niños las estamos teniendo ahora que somos adultos. Entonces es curioso este planteamiento, pero es bastante útil, porque nosotros podríamos estar reflexionando de qué manera estamos actuando en este momento, en este instante. Habíamos hablado, por ejemplo, la semana pasada de lo que ahora consideramos como inteligencia emocional, ¿verdad? Antes todo el énfasis era en el cociente intelectual, mientras que en estas últimas décadas ha habido un viraje al hecho de poder centrarnos en lo que llamamos como inteligencia emocional. Y eso implica ser conscientes de nuestras emociones. Es lo primero. Entonces no podemos desarrollar una inteligencia emocional si no tenemos, como habíamos mencionado, ni siquiera la alfabetización emocional, que es poder conocer nuestras emociones, es poder darnos cuenta de las emociones que tenemos y poder nombrarlas, poder definirlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva del análisis transaccional, qué interesante es poder darnos cuenta, y ahí viene la segunda palabra, por eso hemos hablado de conciencia y darnos cuenta en qué estado de conciencia estamos tratando un asunto, estamos reaccionando, estamos respondiendo a una situación. Inclusive podemos ver en la diapositiva, desde una estructura funcional, el análisis transaccional considera que a veces actuamos como, por ejemplo, un padre crítico, ¿no? Diferente a un padre nutricio o protector. O a veces actuamos como un niño natural, o sea, de manera espontánea, así como un niño sumiso o rebelde, o un niño creativo. Entonces, qué importante saber de qué manera estoy actuando en este momento y si esa manera es adecuada para la situación, e inclusive poder manejar todas estas maneras, ¿no? Porque la primera parte es tomar conciencia y la segunda, el poder utilizar estos estados de conciencia de manera adecuada, correcta. Cuando hablamos del segundo concepto, del concepto de el darse cuenta, la idea es entrar en contacto natural, espontáneo, en lo que llamamos el aquí y ahora. Entonces, poder tener ese contacto con lo que realmente estamos siendo, estamos sintiendo, estamos percibiendo. Lo que es el enfoque gestal, la terapia gestal, es interesante que se distinguen tres zonas del darse cuenta.
tres zonas del darse cuenta. Estas tres zonas podemos explicarlas también de la siguiente manera. El darse cuenta del mundo exterior es lo que nos puede traer todo nuestro aparato sensorial. Lo que en este momento puedo ver, puedo palpar, puedo tocar, puedo escuchar, puedo oler, puedo degustar. El darse cuenta, también llamado el darse cuenta del mundo intermedio, ahí es donde está lo cognitivo, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy imaginando? De repente me he puesto a adivinar algo, a pensar, a planificar, o a recordar el pasado, o a anticipar el futuro. ¿Soy consciente de que estoy haciendo esas operaciones con mi mente? Porque en ese momento no estoy teniendo contacto con lo que está pasando, sino con lo que me estoy imaginando. Y a veces confundimos, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros problemas se dan porque confundimos lo real con lo que estamos imaginando? Entonces, el darse cuenta de la llamada zona intermedia o mundo intermedio tiene que ver con la imaginación. O el darse cuenta del mundo interior. Estábamos hablando de inteligencia emocional. Entonces, ahí justamente esa conciencia que tenemos de nuestro mundo interno es tan importante como primer paso de la inteligencia emocional. Darnos cuenta de nuestras emociones, de lo que estoy sintiendo. Inclusive darnos cuenta de nuestras sensaciones, de nuestras tensiones, musculares, de nuestros movimientos. Tengo una sensación de molestia o una sensación de agrado. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, volviendo al asunto de conciencia, tomando en cuenta este concepto de darse cuenta, qué importante es tener contacto con nosotros mismos. Qué importante es tener contacto con nuestra realidad y poder discernir, poder diferenciar esto de lo que está en nuestra imaginación, que no es malo, es útil. O sea, esa zona intermedia, darnos cuenta de esa zona intermedia es importante, porque es bueno utilizar la imaginación, es bueno tomar del pasado el aprendizaje, es bueno proyectarse al futuro con planificación, pero lo que no es bueno es confundirlo y obviar lo que estamos viviendo en el presente por alguna preocupación futura o, qué sé yo, algún pesar del pasado. Entonces ahí es cuando ya no sería positivo. Entonces, en este punto es muy interesante para los que quieran profundizar en lo que estamos hablando sobre conciencia, sobre darse cuenta. Es muy interesante que puedan investigar acerca del enfoque gestal o la terapia gestal, ¿no? Porque justamente en este enfoque se hace énfasis en poder darnos cuenta del contacto que tenemos con el entorno, de poder centrarnos en el aquí y ahora. Y otro elemento importante en la terapia gestal es poder asumir la responsabilidad sobre esto. Cuando estamos confundidos con lo que estamos viviendo, muchas veces le echamos la culpa al exterior. La idea de tomar conciencia de lo que nos pasa es poder hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos hacer, de lo que estamos viviendo en este momento y de cómo podemos responder también al tomar conciencia de la realidad, cómo podemos responder a ella de manera adecuada. Este cuadro, que por ahí de repente lo hemos podido considerar, es interesante porque justamente hace que tomemos conciencia de dónde está nuestra responsabilidad y qué cosa está fuera de mi responsabilidad. Donde también
tenemos problema cuando queremos hacernos cargo de asuntos que son responsabilidad de otras personas. Y al revés, cuando no nos hacemos responsables por lo que nos corresponde a nosotros. Por eso tomar conciencia implica el poder diferenciar, ¿no? Por eso este cuadro nos dice lo que no es nuestra responsabilidad. Las acciones de otras personas, las palabras de otras personas, los sentimientos que ellas tienen, sus ideas, sus errores, sus creencias y las consecuencias de las acciones de estas personas no son mi responsabilidad. Seguramente voy a tener que responder a ello, pero no son mi responsabilidad. ¿Qué sí es mi responsabilidad? Mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, administrar mis errores, mis ideas y las consecuencias, asumir las consecuencias de mis acciones. Ahí sí está mi responsabilidad. Poder diferenciar esto va a ser importantísimo para poder actuar de manera adecuada y poder resolver conflictos, poder avanzar. Por ejemplo, también diferenciar esas 3 áreas de relación. Cuando se trata de mí mismo, cuando se trata de la relación yo-tú o del grupo, de un nosotros. Entonces, todos nos sentimos más cómodos en una o 2 de estas posiciones y a veces tenemos dificultad en alguna de ellas también. Si estoy pensando en mí, ¿cuáles son mis sensaciones? ¿Cuáles son las emociones que estoy teniendo? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo en esta situación? ¿Cómo estoy afrontando lo que está sucediendo? ¿Está bien? Entonces ahí hay un primer aspecto de relación conmigo mismo. La relación con el otro. ¿Cómo me relaciono con las personas? Recuerdan que la semana pasada hablamos de un aspecto importante, lo que es el contacto. A veces huimos del contacto, no tenemos un contacto sano. Necesitamos desarrollar formas sanas de comunicación, por eso es que hablamos de la comunicación asertiva. Entonces, ¿cuál es la manera en la que yo me relaciono con las personas? Sé poner límites, sé decir sí, no. Hablamos por eso de la comunicación asertiva. He aprendido a escuchar. Puedo transmitir, comunicar lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. El nosotros, ¿cómo lo manejo? ¿Cuáles son los valores, los códigos que se dan en mi grupo? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Ya? Entonces ahí hay aspectos importantes. Y vamos a seguir viendo las diapositivas. Ahí tenemos un ejemplo de cómo responder a una situación. Tenemos una situación que podría ser frustrante, por ejemplo, y cómo reaccionamos a eso. Puede hacer que yo reaccione con una autoagresión, ¿no? Cuando yo digo, yo no sirvo para nada, no puedo, lo dejo todo. Y frente a esa visión, entonces yo generalmente abandono o me autocritico, ¿verdad? O escapo de la situación. Totalmente diferente a ser consciente de la emoción, de la frustración que estoy teniendo por la situación y poder tomar decisiones, poder expresar, si es que otras personas, por ejemplo, están involucradas, poder expresar mi fastidio. Entonces hay una respuesta totalmente diferente. El desarrollo de nuestra conciencia, el desarrollo de nuestro darse cuenta, no es una cuestión mística.
es una cuestión práctica. Va a permitirme gestionar mis propias emociones, va a permitirme tener un mejor contacto con mi contexto y, lógicamente, tener un mejor contacto con las personas que están también a mi alrededor. Va a permitirme una mayor comunicación, ¿verdad? Y eso, como hablábamos la semana pasada, va a cambiarlo todo. Es interesante, por ejemplo, en la visión del enfoque gestal, lo que se conoce como el ciclo de la experiencia. También llamado ciclo gestal, también llamado el ciclo de las necesidades. Y en este ciclo podemos partir de un punto de reposo. Por ejemplo, estamos trabajando en nuestra computadora y sentimos una sensación, en este caso de repente no nos damos cuenta qué está pasando hasta que se da lo que se conoce como esa gestal, esa figura. Me doy cuenta que tengo sed, ¿no? Y voy y satisfago esa necesidad. Entonces ese ciclo se completa, pero muchas veces se dan bloqueos, ¿ok? Se dan ciertos bloqueos. Entonces yo tengo que tomar conciencia también de esos bloqueos que se dan. Muchas veces se dan esos bloqueos a través de ese mecanismo pues, de defensa. La idea de fluir es pasar por todo este ciclo de la experiencia y darnos cuenta qué está bloqueando, que podamos tener una sensación, que podamos ir a la acción, que podamos energizarnos para poder tener esa conducta adecuada, el poder hacer contacto con las personas, con nuestra propia necesidad y poder satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Entonces será interesante poder en otro momento poder considerar también todo lo que nos enseña el ciclo gestal. Y habíamos mencionado un tercer aspecto, ¿no? Los insights. Cuando hablamos del insight, hablamos de la percepción, hablamos del entendimiento. También se usa la idea de insight también en marketing, ¿no? Pero en este caso nos referimos a aquellos aspectos en que muchas veces nosotros recibimos una idea, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, vemos una película y de repente nos identificamos con algo que pasa ahí. Y es como una revelación para nosotros. A eso nos referimos con el insight. Cuando estamos en una sesión de coaching, cuando estamos en una sesión de terapia, la idea es que las personas, el cliente o el paciente, puedan obtener esos insights. Esas revelaciones que le permiten darse cuenta, ahí está, por eso la palabra, o tomar conciencia de algún aspecto que justamente está siendo un bloqueo que no le permite una correcta emocionalidad o no le permite tomar acción sobre las decisiones o las conductas que debe realizar para cumplir con sus objetivos. Esa es la idea. Entonces, desde la perspectiva de la Gestalt, el darse cuenta, los insights son muy importantes. Poder lograr, como estamos viendo en la diapositiva también, la homeostasis, o sea, el equilibrio. ¿Cuántas veces no estamos en equilibrio? ¿Verdad? No hay armonía y entonces como que hay ese conflicto interno. Y mencionábamos la semana pasada una práctica, mencionábamos el mindfulness, por ejemplo. La idea de mindfulness es, otro nombre que se pone al mindfulness es atención plena
o conciencia plena. Por eso la recomendación, y habíamos mencionado que en muchos lugares está creciendo la práctica de mindfulness, porque permite que percibamos justamente nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Es algo que practicamos, sí, en una quietud, pero ojo, es algo que también podemos practicar en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y estamos con la cabeza en nuestro trabajo y ni siquiera podemos disfrutar de nuestra comida, por ejemplo? Totalmente diferente es cuando podemos saborear lo que estamos comiendo. Ahí estaríamos aplicando el mindfulness en un hecho cotidiano. Se menciona aquí los beneficios del mindfulness, ¿no? Ayuda a experimentar el momento presente, reduce los niveles de estrés, hay mayor equilibrio, hay menor reactividad emocional, incrementa la inteligencia emocional, ayuda a tomar conciencia de la relación de nuestro cuerpo, nuestra mente, cambia y mejora la estructura cerebral. Según los estudios que se han realizado, los que practican constantemente el mindfulness mejoran la neurogénesis. Vale decir, la idea antigua era pues que no crecían más neuronas y ahora sabemos que todavía las neuronas pueden seguir produciéndose. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Para nuestra salud cerebral. Ayuda a dormir mejor, reduce el comportamiento adictivo, autodestructivo. Podemos tener o obtener más concentración, más creatividad, reducir el dolor, la reacción emocional al dolor. O sea, esos serían los beneficios del mindfulness. Tenemos una práctica sencilla, pero importantísima para poder gestionar lo que estamos hablando en este día, poder gestionar una mejor conciencia, poder gestionar un mejor darse cuenta y poder obtener mayores insights, ¿no? Esas revelaciones que nos permiten darnos cuenta de nosotros mismos. Bien, amigos, en esta oportunidad hemos visto entonces algunas ideas sobre la conciencia, el darse cuenta y los insights. Cómo podemos generar, cómo podemos desarrollar nuestra conciencia. En este momento, por ejemplo, que estamos viviendo este asunto de la pandemia, no es solamente la idea de fusionar con lo que está sucediendo. A veces como que nos fusionamos con nuestra propia emoción. Por ejemplo, poder tomar conciencia implica dar como un paso atrás y poder ver de qué manera estamos viviendo lo que estamos viviendo. O sea, ya no nos está sobrecogiendo la emoción, sino que podemos darnos cuenta de cómo nosotros estamos viviendo la situación, tomar calma, tomar decisiones. Para eso también es muy importante la toma de conciencia. Quisiera redondear con una idea que justamente estaba aquí en esta diapositiva, que es muy interesante y dice: sin trabajo personal, la inteligencia puede servir bien para el autoengaño. Entonces, el énfasis que nosotros queremos hacer es que podamos trabajar sobre nosotros mismos. Eso es lo interesante. Podemos trabajar sobre nosotros mismos. Tomar acción sobre nosotros mismos. Pero para eso primero tenemos que desarrollar nuestra conciencia.
Eso pasa por la reflexión, eso pasa por el percibir nuestras emociones, y también podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Podemos ayudarnos mutuamente. Por eso es tan importante la retroalimentación. Cuando yo puedo tener personas de confianza con las cuales puedo intercambiar ideas. ¿Cómo me ven? Por ejemplo, ¿no? A veces en el instituto, cuando estamos dando clases, ¿no? A veces les animo a los jóvenes que también intercambien ideas después de la exposición, para que ellos puedan compartir con sus amigos cómo se les vio en la exposición. Hay cosas que se escapan, ¿no?, a nuestra percepción. En ese intercambio de ideas puedo preguntarle: oye, ¿cómo me viste? ¿Qué pasó? ¿Qué hice bien? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿No? Entonces podemos tomar conciencia de nosotros mismos. También podemos hacerlo de manera interpersonal. Nuestra amiga Laura nos dice: el mindfulness tiene una recepción diferente según lo que necesitamos en ese momento. Correcto, ¿no? O sea, las personas que tienen esta práctica del mindfulness van a tener una percepción totalmente diferente. Comenzando que van a poder tener una percepción del momento presente, ¿verdad? Del momento presente. Eso es importantísimo. Muchas veces no estamos en el presente. Estamos trayendo del pasado una emoción, ¿verdad?, que está de alguna manera contaminando lo que estamos viviendo en el presente. O cuando tenemos una preocupación, quiere decir que nos estamos adelantando a algo que todavía no ha sucedido. Entonces, qué importante es que podamos percibir lo que estamos viviendo en este momento y dar atención a ello. Va a ser importantísimo. Bien, amigos, vamos a dejar la transmisión de hoy día aquí. Les agradezco su atención y estamos en contacto. No se olviden de comunicarse por WhatsApp o por correo electrónico para poder enviarles también a los que desean ver lo que consideramos la semana pasada y tener un resumen o ver el video. Muchas gracias. Estamos viéndonos el próximo sábado a las 6:45. Nos vemos.